muy antigua, siempre ilustre, venerable, pontificia, real, humilde y seráfica hermandad y cofradía de Nazareno de la Santísima Veracruz, sangre de nuestro Señor Jesucristo y tristeza de María Santísima. Hoy, dentro del ciclo titulado Antigüedad de nuestras cofradías, vamos a abordar la historia de una de las hermandades que ha tenido un devenir histórico más reseñable dentro de lo que es Sevilla y su Semana Santa. Estamos ante una cofradía muy singular. Por una parte, tiene los títulos de pontificia, de real, pero por otra parte también tiene los títulos de seráfica y humilde, recogiendo el espíritu de San Francisco, del Poverello de Asís, y dentro de esa titulación, pues recoge lo que es la espiritualidad franciscana. Para hablarnos de esta hermandad, hoy contamos con la presencia de una voz cualificada, una persona que conoce la cofradía a fondo desde dentro. Se trata de Benjamín Domínguez Gómez. Muchas gracias, Benjamín, por atender a nuestros micrófonos de la Semana Santa dibujada dentro de este ciclo que estamos tratando. Vamos, si te parece, a empezar haciendo un ejercicio de imaginación. Imagínate que estamos en esa Sevilla del siglo XVI, esa Sevilla que se abre ante las expectativas de la comercialización, pero también de la evangelización del Nuevo Mundo, en ese semillero que era el convento Casa Grande de San Francisco de Sevilla. Vamos a imaginarnos que estamos en la plaza de San Francisco y atravesamos ese arco del ayuntamiento. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues si hacemos ejercicio de imaginación y atravesamos el denominado arquillo del ayuntamiento, estamos atravesando la puerta principal de lo que era el convento Casa Grande de San Francisco, un gran complejo monacal donde los franciscanos tenían su centro neurálgico. Atravesando ese arquillo, esa puerta del convento, llegaríamos al compás, a un pequeño patio de acceso que, como en todos los edificios de esta índole, es el nexo de unión entre la urbe, entre la calle, entre el bullicio y la zona, la arquitectura contemplativa que albergaba a los franciscanos. En ese patio, en ese atrio, había diferentes capillas, diferentes estancias de carácter práctico, como esa portería del convento. Capillas, por ejemplo, que conservamos hoy en día, todavía se conserva la de San Onofre, ¿no? En la Plaza Nueva, una pequeña capilla, pues con unas dimensiones parecidas y una funcionalidad parecida. Está también la que va a ser la capilla de la Veracruz, donde se va a fundar, donde va a estar las primeras décadas la cofradía de la Veracruz, ¿no? Y donde los primeros hermanos pues, van a empezar a rendir culto a la Santa Veracruz. Y bien, Benjamín, ¿cómo era esa primitiva congregación de fieles en torno al culto de la Veracruz? Bueno, pues no sabemos mucho de esos primeros hermanos, del origen de la congregación. Lo que sí es cierto es que parece claro que el origen de la cofradía va a ser el culto a la cruz como símbolo de la redención, lo que hoy vendríamos a denominar una cofradía de gloria, ¿no? Celebraba su principal fiesta el 3 de mayo y ya digo que responde a esa devoción que los franciscanos van a expandir y van a promover a través de todos sus conventos el culto a las reliquias y en concreto a las reliquias de la pasión y a los símbolos de la pasión. Y bueno, parece que ese va a ser el origen de la cofradía, las fiestas de la cruz en mayo. Sí. Bien, en el contexto histórico en el que estamos abordando, sabemos que la hermandad pasa en un momento determinado de esa capilla pequeña, de pequeñas dimensiones de la que estamos hablando, a otra de muchas mayores dimensiones en el claustro. ¿Nos puede hablar un poquito más en detalle de ese cambio? Bueno, pues seguramente la hermandad empieza a tomar vida, a tomar auge y se le queda pequeña la capilla de la entrada, ¿no? del patio de acceso. Entonces solicita a los franciscanos otro espacio
dentro del convento. Y va a ser un pequeño espacio primero, que se va a ampliar después, que da directamente al claustro del convento. Bueno, la hermandad va a negociar con la comunidad, porque los conventos no solo daban cobijo a la comunidad franciscana, sino que en torno a la comunidad pues solían fundarse. En el convento de San Francisco tenemos documentadas pues varias congregaciones y que rendían culto, igual que las capellanías, que tenían los nombres. O sea, que el convento tenía una vida muy activa, no solamente de la comunidad franciscana, sino de todas las congregaciones que se rodeaban, que vivían bajo ese techo. Pues como digo, la hermandad va a solicitar a la comunidad un nuevo espacio y se le va a otorgar al lado del claustro. Pero va a ser fundamental luego esa capilla, que las crónicas nos van a hablar que más que capilla es iglesia por su suntuosidad y su grandeza, una capilla de una única nave donde van a estar los retablos de las imágenes titulares, etcétera. La participación de Fray Pedro Melgarejo de Urrea, un obispo franciscano, que bueno, va a tener la intención, la necesidad de fundar una capellanía en el convento para que se digan misas por su alma. Entonces se produce, esto lo ha estudiado muy bien nuestro hermano Antonio Valiente Romero, que lo tiene publicado en nuestro catálogo de la reciente exposición que celebramos en enero de 2025, perdón, en el Círculo Mercantil. Parece que hay un acuerdo entre la hermandad y la comunidad y la participación de este obispo franciscano, en la que se le otorga a la hermandad el espacio de la antigua biblioteca, que era un espacio que estaba ruinoso y húmedo y que no contaba con las condiciones para la biblioteca. La hermandad se va a hacer cargo de ese espacio, va a levantar ahí su capilla y se va a hacer cargo de todas esas misas de la capellanía de este obispo franciscano, lo cual le va a acarrear a la hermandad no pocos problemas, porque era tanta la carga de las misas que había que otorgar que incluso luego, años después, la hermandad va a tener que renegociar con la comunidad y descargarse de esas obligaciones que realmente le van a suponer una carga desde el punto de vista económico y sobre todo organizativo de todas esas misas que había que otorgar, que dicho sea de paso, se celebraban por los propios franciscanos. Pues esa capilla sabemos que se situaba, decimos, pegada al claustro y actualmente, si queremos hacernos una idea, sabemos que el convento de San Francisco estaba en lo que hoy es la Plaza Nueva, pues en el ángulo en el que desemboca la calle Granada y la calle Tetuán, en ese ángulo pegado al ayuntamiento, sabemos que estaba ahí la capilla de la Veracruz. Y un detalle desde el punto de vista artístico que me parece muy importante reseñar. Muchos de nuestros oyentes conocerán el cuadro que pintó Murillo con Fray Juan, donde se representa a Fray Juan de Quirós, que está actualmente en el arzobispado, ¿verdad? Está actualmente en el arzobispado, un cuadro que en la parte de abajo tiene señalado un arco de medio punto. La razón de ese arco de medio punto no es otra que ese cuadro se le encarga a Murillo, hermano de la cofradía, por los oficiales de la cofradía, para que se sitúe en esa puerta, en esa cancela que daba paso desde la capilla al claustro. Pues en esa parte de arriba de esa puerta de acceso que comunicaba la zona de la comunidad con la zona de la capilla, figuraba ese cuadro, que es la primera Inmaculada conocida de Murillo, y que, bueno, que actualmente, como bien dices, hoy figura en el Palacio Arzobispal, concretamente en el despacho del señor arzobispo. Muy bien, pues cada vez que vayan a visitarlo ya saben dónde está esa Inmaculada, muy interesante. Benjamín, desde fecha muy temprana, esta cofradía se conoce como la Cofradía de la Sangre, teniendo diversos testimonios del abad Alonso Sánchez Gordillo del siglo XVII de este hecho. ¿Nos puede explicar un poco más en detalle el porqué? Pues mira, hemos hablado del origen de la cruz, ¿no? De las fiestas de mayo, de esa fiesta gloriosa de la cruz como origen de la cofradía. Pero no hay que olvidar un segundo elemento, no menos importante, que es la práctica de la disciplina. Esto lo ha estudiado en profundidad el profesor don José Sánchez Herrero y bueno, todas las personas que han configurado a lo largo de las últimas décadas sus equipos de investigación y siguen trabajándolo. Y todos coinciden, al menos las investigaciones hasta el momento coinciden, en que en el convento de San Francisco, aparte de estos devotos a la cruz, también había otro movimiento, no sabemos si podemos llamarlo
cofradía, hermandad, bueno, una congregación de fieles que practicaba la penitencia, ¿no? La disciplina de sangre, siguiendo esas prácticas medievales y esa religiosidad que Vicente Ferrer pues va desarrollando en la península ibérica, que sigue además otros ejemplos italianos, franceses, etcétera, etcétera. Pues este grupo de disciplina, esta cofradía de sangre, si queremos llamarlo así, esta congregación de sangre, en algún momento determinado se va a unir a esa congregación de la Veracruz. Y pues lógicamente va a dar lugar a esa cofradía de penitencia, que propiamente dicho tendrá su fundación ya de manera fehaciente a inicios del siglo XVI y que curiosamente recordamos se puede ver plasmada en el emblema, en el escudo de la cofradía, donde si bien recuerdan el blasón partido en un lado lleva la cruz arbórea verde, la cruz viva, el leño verde de la cruz, símbolo de la redención, y en el otro lado las 5 llagas que por un lado vienen a representar esa cofradía de sangre, esa disciplina, esa penitencia, aunque también es verdad que hay que apuntar que las 5 llagas son el escudo más antiguo de la orden franciscana. Quizás estamos más acostumbrados en la actualidad a ver a los franciscanos representados con el emblema de los brazos cruzados, ¿no?, de San Francisco y de Cristo, los dos con los estigmas, con la llaga, pero digamos el escudo más antiguo de la congregación de los franciscanos, en el propio arquillo del ayuntamiento lo podemos ver. Sí, ciertamente. Efectivamente. A la entrada, en la parte superior, a un lado y a otro está el escudo. Efectivamente. Las 5 llagas rodeadas del cíngulo franciscano con los nudos. Pues bueno, pues el emblema en esas 5 llagas nos habla de la penitencia de sangre, pero también nos habla del origen franciscano. De una manera muy sintética nos estará resumiendo el origen de la cofradía. Pues muy interesante este apunte, esta reseña sobre la heráldica de la cofradía de la Veracruz, que en una síntesis pues es capaz de hablarnos también de mucho de sus símbolos y de su historia. Benjamín, en la opulenta ciudad de Sevilla no son pocos los nobles, incluso los comerciantes, que empiezan a integrarse en esta cofradía. ¿Tú puedes explicar un poco el por qué se produce este hecho? Bueno, un hecho objetivo que nos dé una explicación quizás no lo tenemos, pero sí tenemos una explicación que además perdura hasta nuestros días, y es que las cofradías y la ciudad son una única cosa. O sea, la implicación de toda la sociedad, de todos los estamentos sociales, desde los más altos hasta los más bajos, en las cofradías, es un hecho que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia. Una constante histórica. Es una constante histórica, efectivamente. Incluso los diferentes avatares históricos y los cambios sociales han hecho que la propia sociedad y las propias cofradías se vayan adaptando, pero esa constante ha seguido desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos pensar? Pues que la cofradía de la Veracruz está en uno de los grandes conventos de la ciudad, una ciudad que era una ciudad de conventos, que aunque actualmente conservan muchos cenobios, antes tenían muchísimos más, donde todas las órdenes prácticamente tenían una casa importante que servía además de puerta a los que iban a India, y los franciscanos, lógicamente, uno de los principales actores de la evangelización, pues no iban a ser menos, todo lo contrario. Por lo tanto, si la congregación, si la cofradía estaba en ese convento donde había tanta importancia, donde se movía tanto la vida de la ciudad, pues lógico que las personas importantes, ¿no?, por llamarlo así, por utilizar un poco la nomenclatura de la época, pues formaran parte de ella. También hay que pensar que su parroquia era la parroquia del Sagrario, la parroquia que correspondía a la propia catedral, la zona del comercio. Los comerciantes se ponían en las gradas de la catedral, en la plaza de San Francisco, en la calle Génova. Era el centro neurálgico de la ciudad, que a su vez era uno de los grandes puertos de Europa, donde se movía el comercio, donde llegaba la plata de América, donde, o sea, era realmente una zona de gran riqueza, de grandes oportunidades, la Sevilla del XVI, una ciudad de grandes oportunidades, y lógicamente, como pasa hoy en día, pues las cofradías, que esto también han sido modas, porque no siempre todas las cofradías han estado, digamos, en el top, por utilizar una terminología actual, ¿no? Sí, no estaban. Claro, eso ha ido respondiendo a diferentes avatares. Pues en aquella época, pues bueno, parece ser que los nobles, los caballeros 24, de los cuales podemos hablar también después, ¿no?, los regidores, los concejales de la ciudad, ¿no? La audiencia. Que estaba
al otro lado de la plaza. De la plaza, sí, sí. Pues claro, toda esa vecindad pues va a figurar como hermano de número en esa cofradía de la Veracruz, que también hay que decir que, como pasa hoy en día, los sevillanos no solamente pertenecían a una única cofradía, la participación de las cofradías no va a ser excluyente. Y de hecho sabemos, por ejemplo, cómo en el siglo XIX incluso hay personajes importantes de la ciudad que van a figurar en varias juntas de oficiales de diferentes cofradías. Incluso en algunos casos de las que pugnan entre sí en antigüedad y abolengo, ¿no? Por lo tanto, ahí se van a suceder una serie de circunstancias históricas muy curiosas. Eso lo estudió muy bien Rocío Plaza, ¿no? Orellana, también compañera de la universidad, donde los sevillanos siempre han sido cofrades y la nobleza y las personas importantes y los concejales siempre han estado unidos a las cofradías. Y bueno, lo que sí sabemos es que en la cofradía de la Veracruz del siglo XVI, siglo XVII, pues muchos de esas personas importantes de la ciudad pues figuraron, como nos demuestra el libro de hermanos en nuestra corporación. Incluso, corrígeme si me equivoco, el propio rey Felipe II se hace hermano de la Hermandad de la Veracruz. Esto un poquito me lo puede... Sí, Felipe II figura como hermano de la Veracruz y Felipe II va a tener mucho que ver en todos esos privilegios y todas esas bulas que vienen de Roma y que al final la corona es la conseguidora de todos esos privilegios con los que la hermandad va a gozar y que también va a servir. Todos esos privilegios van a servir para que los sevillanos pues se apunten a esa cofradía, ¿no? De manera ferviente, pues si es una cofradía que tiene una serie de privilegios, si tiene una serie de celebraciones a lo largo del año que otorgan indulgencias plenarias y que otorgan, pues ya digo, una serie de privilegios espirituales, pues el devoto, el fiel, en la mentalidad del siglo XVI, pues lógicamente va a buscar esa hermandad, otorgar esas capellanías en ese convento, en fin, pues digamos que va a ser una de las muchas razones por la cual de manera progresiva pues muchos nobles y muchas personas, muchos comerciantes también, porque no solamente son está la calle Génova al lado. Claro, sí. Claro. La Hermandad de la Veracruz en sus libros de hermanos no solamente va a haber nobleza, que la hay, pero quizás va a ser más característico los comerciantes. Los comerciantes y los caballeros de 24, que también van a ser muchos de ellos los que van a formar parte de la cofradía, con esa calle Génova, con esa calle Franco, con esa plaza de San Francisco, donde el bullicio comercial de la ciudad, que entraba y salía además por el puerto, por el Arenal, pues va a tener su razón de ser, ¿no? Muy interesante. Hablemos ahora, Benjamín, si te parece, de los privilegios de la Santa Sede. Sabemos que el Papa Paulo III, como a mediados del siglo XVI, concede a la Hermandad de la Veracruz de Toledo un privilegio especial a través de una bula que se conoce como Vivae Vocis Oráculo. Cuéntanos un poco más en detalle. De los muchos privilegios que tiene la Hermandad y que llegan de Roma, que además el abad Alonso Sánchez Cordillo, por ejemplo, nos recuerda, y por los testimonios que él redacta, existe la prueba fehaciente de que los lee, de hecho se conservan todavía en el archivo prácticamente todos. Quizás el más importante, porque es determinante para la fundación de la cofradía, es la Vivae Voces Oráculo. ¿Qué es la Vivae Voces Oráculo? Pues los cofrades ya a principios del siglo XVI, incluso desde finales del siglo XV, desde ya del siglo XV, practicaban la disciplina pública, ¿no? Lo hemos dicho. Pero surge la controversia entre los cofrades de la Veracruz de Toledo de si esa disciplina pública era correcto hacerlo, si era ortodoxa esa práctica penitencial. Entonces organizan un comisionado que se traslada a Roma y en audiencia con el Papa Paulo III le plantean esa duda, ¿no? Si la práctica de la disciplina es correcta, ¿no? Es ortodoxa. El Papa, de viva voz, Vivae Voces Oráculo, ¿no? De viva voz, les transmite que no solamente es correcta, es ortodoxa esa práctica, sino que además es recomendable. Y le otorga a la cofradía de la Veracruz de Toledo, y por extensión, así lo hace saber a todas las cofradías del mismo nombre en tierras hispánicas, que los hermanos que practiquen esa disciplina
en la noche del jueves y Viernes Santo, van a gozar de las mismas indulgencias, de los mismos privilegios que tienen aquellos peregrinos que visitan las basílicas en Roma, las basílicas mayores, durante la noche del jueves y Viernes Santo. Por lo tanto, eso se va a convertir en un motor de fundación y desarrollo de las cofradías de la Veracruz, porque va a llegar ese vivae voces oráculo que se va a transcribir, se va a poner por escrito y se va a traer desde Roma a Toledo, y desde Toledo se va a ir repartiendo esas copias de la vivae voces oráculo por toda España, a Logroño, a Córdoba, y de Córdoba tenemos en el archivo de la Hermandad de la Veracruz de 1536 tenemos una primera copia después tenemos otras versiones, pero tenemos una primera copia que se transcribe de la Veracruz de Córdoba con estas vivae voces oráculo. ¿Por qué digo que es tan importante? Porque a raíz de esta promulgación del Papa Paulo III se van a reformar las reglas de 1531, se van a reformar en su nueva versión de 1538, que van a ser las reglas que luego los franciscanos van a llevar transcritas, copias prácticamente literales de la Cofradía de Sevilla, junto con la copia también de la vivae voces oráculo, y van a ir fundando prácticamente casi todas las cofradías de la Veracruz de la archidiócesis de Sevilla, o mejor dicho, del antiguo reino de Sevilla, que era extensible a las actuales provincias de Huelva, de Cádiz, del sur, de Badajoz, etc. Y tenemos multitud de testimonios. Ya digo, el profesor Sánchez Herrero y su equipo lo han venido estudiando. Una de las más antiguas, por ejemplo, es la de la Veracruz de Analcázar, de 1540, y se conserva actualmente en el archivo de la cofradía. Ya digo, la copia, que es prácticamente literal, de las reglas de 1538 de Sevilla, y en la misma encuadernación la vivae voces oráculo. De 2 o 3 años más tarde, la Veracruz de Dos Hermanas. De toda esa década, pues ya digo, multitud de cofradías de la Veracruz. Eso va a ser realmente un elemento capital en la fundación de las cofradías, y por eso los expertos que han estudiado el origen de las cofradías penitenciales, fechan o colocan el año de 1538 como el año donde verdaderamente se va a fundar una congregación, o más que fundar, digamos, se va a reformar una congregación anterior, y va a dar pie a lo que va a ser una cofradía de Semana Santa, que tiene como principal objetivo salir en la noche del Jueves Santo, practicando la disciplina, visitando los sagrarios, los monumentos de 5 parroquias, entre ellos la Catedral de Sevilla, la parroquia de la Madalena, el antiguo convento de San Pablo, hoy parroquia de la Madalena, practicando esa disciplina para ganar las mismas indulgencias que en las basílicas romanas. Por lo tanto, claro, Paulo III figura en el Paso de Cristo, figura su escudo en la bandera pontificia, y Paulo III no se entiende el origen de las cofradías de la Veracruz y por ende de las cofradías de Semana Santa en Andalucía sin la vivae voces oráculo del Papa Paulo III. Ahí la importancia. Y estamos hablando de lo que es un semillero, de lo que luego va a ser la confraternidad de hermandades. Explícanos un poquito ese proceso. Claro, pues cuando en 1948 se celebra el 5º centenario fundacional y viene a la iglesia del Dulce Nombre, a la capilla del Dulce Nombre, el cardenal Segura a celebrar ese 5º centenario, pues en el ágape posterior había varios hermanos mayores de diferentes hermandades de la Veracruz, pues deciden, oye, tendríamos que hacer algo conjuntamente, puesto que tenemos un mismo origen, ¿no? Del origen de los franciscanos. Y entonces ese es el germen de lo que va a ser la confraternidad. Va a tardar luego casi 3 décadas en constituirse formalmente la confraternidad, en 1970. Pero sí que es verdad que se van a ir sucediendo diferentes reuniones, a que hay que ir localizando una sociedad donde no existía internet, donde no existían los móviles, o sea, pongámonos en situación. Sí, estamos hablando de los años 60, 70, claro, ¿no? 50, 60. Entonces, ahí hay una figura también que es fundamental, aparte, por supuesto, de Antonio Soto Cartaya, que es motor en aquella época, hermano mayor de la Veracruz de Sevilla, y luego va a ser presidente de la confraternidad. También una persona ahí fundamental en el origen de la confraternidad, que va a ser don Antonio Hernández Parrales, franciscano también y archivero del Palacio Arzobispal, que va revisando toda la documentación que hay en el archivo para ir buscando pueblo a pueblo, parroquia a parroquia, si existen cofradías de la Veracruz, si esas
luego se ponen en contacto con los diferentes párrocos para ir rastreando desde el núcleo, digamos, de la archidiócesis de Sevilla y luego extendiéndose al resto de España, pues buscando cofradías de la Veracruz. Entonces eso prácticamente dura casi 3 décadas. Y ya a finales de los años 60 hay una asamblea constituyente y se aprueban los primeros estatutos, y fruto de esa fundación va a ser, lo vemos cada año el Lunes Santo, el que procesionen las cofradías del título de la Veracruz, no solo andaluzas, vienen también, todos los años nos falta Fuencarral, nos falta Avilés, suele venir también Salamanca, bien van pues todas las cofradías de la Veracruz, por orden alfabético, porque aunque en principio se pensó en organizarlas por antigüedad, era muy complicado, muchas no conservaban sus primeras reglas, en otros casos se solapaban las fechas de fundación, entonces se pensó que era una buena solución organizarlas por orden alfabético, y así es como figuran detrás del Paso de Cristo en lo que se denomina el Día de la Confraternidad. El Lunes Santo se constituyó como el Día de la Confraternidad, el día en el que todos los cruceros, todos los hermanos de la Veracruz, procesionamos juntos detrás de la imagen del Cristo de la Veracruz hasta la Santa Iglesia Catedral, rememorando un poco el origen franciscano, el origen hispalense de todas esas hermandades que luego los franciscanos, saliendo del convento Casa Grande de San Francisco, fueron fundando por todo el antiguo reino de Sevilla. Incluso algunos llegaron a América, corrígeme si me equivoco, porque está el nombre de Veracruz, la ciudad de México que existe, claro, hoy en el Caribe. Claro, así como hubo franciscanos que salieron hacia el norte de la provincia buscando el convento franciscano de Villaverde del Río y fueron fundando la de Alcalá del Río y todas las cofradías de la Vega de Guillena, ¿no? De la Vega del Cantillana, en fin, de toda la Vega del Guadalquivir, hubo otros franciscanos que fueron a evangelizar el Nuevo Mundo, salieron también del convento de San Francisco. Hay una leyenda preciosa, que no deja de ser leyenda, pero no por ello menos bella, la leyenda de los Tres Cristos, ¿no? Donde dice que salió en un barco, tenían los franciscanos una serie de imágenes de los crucificados y que bueno, que según la leyenda, pues uno de ellos se quedó en Sevilla, otro se quedó en la hacienda de Valparaíso y el tercero era el de la Veracruz de Coria del Río, ¿no? Porque el barco no avanzaba por el río Guadalquivir porque no quería que esas imágenes se fueran a América. Esa leyenda, ¿no? Tan bonita. Sí, sí. Pues los franciscanos, claro, fueron a América y salieron del convento de San Francisco y con la misma premisa que se fundaban en la península, pues se fueron fundando cofradías de la Veracruz y hay miles, quizás es una exageración, pero bueno, decenas, ¿no? Decenas de testimonios de la fundación de las cofradías, la fundación de la propia ciudad de Veracruz en México, pero cofradías de disciplina, que además con una estructura de la cofradía idéntica a la cofradía de Sevilla, la misma estructura de la procesión, con la imagen del Cristo portado por los sacerdotes, con la imagen de la Dolorosa al final, que siguiendo el mismo modelo de la cofradía hispalense, pues se fundaron al otro lado del océano. Interesante este apunte histórico sobre lo que ha sido el devenir de la cofradía y también de los franciscanos como transmisores de esta devoción a la Veracruz de Sevilla. Benjamín, tal era el nivel de rentas que gozaba la cofradía en el siglo XVI, incluso en buena parte del XVII, que llegó a tener que asignar el trabajo de la administración de la hermandad a un ente separado. ¿Cómo funcionaba eso? Sí, la hermandad, el órgano, la organización de la hermandad, pues como actualmente lo constituía una junta de oficiales con sus alcaldes, ¿no? Que serían los hermanos mayores, el hermano mayor, ¿no? El alcalde, el mayordomo, el prioste, bueno, un poco como conocemos actualmente. Juntas que se renovaban anualmente, unos cabildos que se celebraban anualmente y que bueno, pues llevaban el devenir de la cofradía, ¿no? Cofradías muy distintas a lo que es hoy en día, ¿no? Se decidía en el cabildo del Domingo de Ramos si se salía o no se salía, ¿no? A 4 días vista, ¿no? Según la cera, según las cuotas, los hermanos, en fin. Bueno, algo muy distinto a lo que conocemos actualmente. Pero claro, la hermandad empieza a acumular una serie de rentas, de inmuebles, de capellanía, de misa, de obra pía, de dotación de doncellas que realmente sobrepasaba lo que era la gestión ordinaria
de la hermandad. Entonces se decide constituir, digamos, no una junta paralela, sino bueno, una junta dedicada expresamente a la gestión de la obra pía de la hermandad, ¿no? Y bueno, con sus propios oficiales dedicados a ello y con su propia normativa, digamos, ¿no? O sea, imaginémonos la envergadura que tuvo, ¿no? Toda esta obra de caridad, esta obra pía que manejaba la Hermandad de la Veracruz. Sobre todo ya hablamos en el siglo XVII, ¿no? En el momento de gran auge de la cofradía, ¿no? Teniendo que administrar mucho, digamos, Muchos bienes, la claro. renta de muchos bienes, ¿no? Bienes inmuebles, incluso terrenos agrícolas, ¿puedes Claro. resumir un poquillo eso? Bueno, hay un poco de todo. Ahí tenemos un documento que es muy importante para conocer todo esto. La hermandad conserva en su archivo 2 libros de protocolo, fechados en 1720, que redacta el entonces secretario de la cofradía, y precisamente el libro de protocolo, que es desde donde conocemos, por ejemplo, lo del 9 de mayo de 1448, el libro de protocolo no deja de ser un compendio, como un inventario de todas las obligaciones y deberes, de todos los beneficios, los privilegios, digamos, de toda la gestión que en aquel momento bueno, tiene la hermandad en su haber, ¿no? Y son unos ejemplares preciosos, encuadernados en cuero, con los escudos de la hermandad, una primera página, una portada iluminada preciosa, y sobre todo tiene esa documentación, ¿no? Esos registros. Y bueno, pues ya digo, hay como inmuebles, bienes raíces, luego las capillanías, los privilegios, las indulgencias plenarias, las indulgencias por las misas que se celebran en la capilla, por la visita a la capilla en determinadas fiestas, en la fiesta del Dulce Nombre en enero, en la fiesta de la Cruz en mayo, la Inmaculada Concepción tan importante, San Francisco, por supuesto, la de la estación de penitencia, y bueno, pues eso, por ejemplo, lo tenemos recogido en el libro de privilegios, que es un verdadero tesoro. Aprovecho para decir que la Hermandad de la Veracruz conserva, digamos, todo su patrimonio documental bastante bien conservado, a diferencia de otras cofradías que no han tenido esa suerte. ¿Eso se debe a algún motivo en especial o que pasaron todos los archivos al...? Suerte. Suerte. Hay que decir suerte, porque claro, suerte, sí. Si estamos hablando de los primeros documentos que conservamos de la primera mitad del 16 hasta la actualidad, pues bueno, muchos archivos, tanto eclesiásticos como civiles, pues lamentablemente se han perdido por diferentes avatares, ¿no? Pero digo suerte porque la hermandad, sobre todo en el siglo XIX, pues va a sufrir mucho, ¿no? Primero tiene que abandonar el convento por la invasión francesa, sí. El incendio del convento, luego lo tiene que abandonar, se va a San Alberto, luego se traslada al convento a la calle Sierpe de las Monjas de Jesús, vuelve a San Alberto, luego va a venir el año 42. En fin, que haya llegado el archivo hasta nuestros días es una verdadera suerte. También, además, si falta algo del archivo, que faltan algunas cosas, de inicios del siglo XVII, es por una inundación que se produce en los primeros años del siglo XVII, y por ejemplo faltan algunos de los libros de hermanos precisamente porque se deteriora. O las reglas de 1538, el original de la regla no está, y lo que conservamos es la copia de Juan de Herrera, realizada ya en el siglo XVII. De eso precisamente quería un poco hablar y preguntarte más en detalle. Fue en 1625, corrígeme si me equivoco. 1624. Bueno, 24, exacto, me equivoco. 1624. Son trasladadas las reglas anteriores de 1538 a un libro copiado por Juan Camacho, que era un copista de los mejores que había en Sevilla en ese momento, y iluminada por Juan de Herrera, que también era un iluminador excelente, especializado en estos temas. Háblanos un poquillo de eso. Pues ese libro de reglas, afortunadamente, se ha conservado, es una verdadera maravilla desde el punto de vista bibliográfico, y que actualmente conserva la Universidad de Sevilla en su fondo antiguo, que no se sabe muy bien por qué está en la universidad. El archivo de la hermandad, que estaba en San Alberto, en la iglesia de San Alberto, bueno, se le devuelve a la Hermandad de la Veracruz, también coincidiendo con los actos del quinto centenario, en 1948. Pero, y viene íntegro incluso con el armario, con el mueble que se había fabricado ex profeso para el archivo en el siglo XVIII, una verdadera joya desde el punto de vista de
de la marquetería. O sí, del mobiliario español sí, barroco, ¿no? Una verdadera joya que lo conservamos sí, aquí sí. en nuestra Casa Hermandad, ¿no? No solamente tenemos el archivo en el contenido, sino también en el continente. Bueno, pues no se sabe muy bien por qué, en torno a los años 30, pues ese libro de reglas tan importante pues va a pasar a la biblioteca de la Universidad de Sevilla, ¿no? Universidad Literaria, ¿no? Luego Universidad de Sevilla. Pero bueno, en cualquier caso, está bien conservado y está bien que se haya conservado allí. Y claro, es una joya por dos cuestiones. Desde el punto de vista artístico, lo estabas comentando, ¿no? Es un libro completamente iluminado, donde las vitelas tienen una primera portada preciosa, con sus elementos. Esto lo estudió en detalle y se publicaron, gracias al trabajo de investigación de la profesora Teresa Laguna y don José Sánchez Herrero, se publicó por la Universidad de Sevilla un facsímil de este libro de reglas y su estudio, ¿no? Histórico-artístico, pues ya decía, tiene una bella portada y luego tiene las vitelas centrales donde aparece la imagen del crucificado iluminado con sus velas verdes, la imagen de la Inmaculada Concepción, la otra fiesta grande de los franciscanos y de la hermandad, y luego una cuarta vitela iluminada con el emblema, con el escudo de la cruz y las 5 llagas, y de rodillas las doncellas también con sus velas verdes, como no podía ser de otra manera, haciendo alusión a lo que va a ser la fiesta de la Inmaculada, que si quieres ahora comentamos. Y el libro de reglas se conserva en un perfecto estado de conservación. Pudimos disfrutar de él una vez más, porque ha sido bastante expuesto en muchas de las exposiciones vinculadas con la Semana Santa, en nuestra exposición que antes he citado, ¿no? Del mes de enero de 2025, gracias al beneplácito de la Universidad de Sevilla y al compromiso del señor rector de podernos ofrecer la oportunidad de que figurara en un lugar preferente, como no podía ser de otra manera, este es nuestro libro de reglas. Primero, pues, como una joya artística, pero también como una joya desde el punto de vista histórico, porque hemos hecho mención antes, las reglas de 1538 van a ser la referencia a las reglas de la mayoría de las cofradías de la Veracruz que se van a fundar en la mitad del siglo XVI, y su articulado prácticamente se va a reproducir en muchas de ellas. No tenemos el ejemplar de 1501 ni el de 1538, pero sabemos fehacientemente que lo que se está haciendo es una copia literal de la regla, de una manera pues solemne, ¿no? Dice la documentación, una copia solemne, una copia noble, rica, a la altura de lo que era la cofradía en el siglo XVII, en esa época. Contando pues, con los mejores artistas, ¿no? Que en aquel momento podían miniar nuestra regla. La regla. Sí. Es un verdadero orgullo contar con una regla así. Así es. Bueno, vamos a abordar ahora algunos aspectos sobre lo que son las reliquias. Sabemos que en la cruz de guía, toma tu cruz y sígueme, aparece una reliquia del Lignum Crucis, y luego aparece otra también, pues que se venera durante la procesión, sí. O por lo menos antes determinadas personas se acercaban y veneraban esa reliquia, sí. Siendo un caso excepcional, digamos, en la Semana Santa de Sevilla. Cuéntanos un poco más cómo es eso. Bueno, la cofradía antigua sabemos que tenía reliquias del Santo Lignum Crucis, claro, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, curiosamente, no, hasta donde yo sé, no figuraban en la procesión, o al menos en origen no figuraban en la procesión. Pero en los inventarios antiguos efectivamente aparecen reliquias del Santo Lignum Crucis, como la comunidad franciscana lógicamente los tendría. Claro, después de la reorganización, en el año 42, la hermandad pues, tenía mucho interés en poder seguir venerando al Santo Madero pues, con esa reliquia. Entonces, el padre don José Sebastián Ibandarán, que es uno de los propulsores, promotores de la reorganización de la hermandad, efectivamente, incluso figura como hermano mayor, como hermano número 1 en la fundación de la hermandad, pues le dona a la cofradía primero una reliquia y luego posteriormente otra del Santo Lignum Crucis. La primera reliquia que dona el padre Sebastián Ibandarán, que además sabemos canónigo de la catedral y una persona influyente en la Sevilla de mediados del siglo XX, en la iglesia de Sevilla de mediados del siglo XX, la dona y figura en la cruz de guía. Primero solamente el relicario. El lema del toma tu cruz y sígueme va a venir después, ya avanzados los años 50, fruto de una predicación de un quinario y a idea de don José Castro, hermano mayor,
en aquel momento, don Antonio de Castro, perdón, que van a colocar el emblema del Toma tu cruz y sígueme, y además va a ser el autor de nuestro himno, que en el estribillo pues también lleva ese Toma tu cruz y sígueme, ¿no? Esa letra, ese emblema nuestro de la hermandad. Bueno, pues como digo, ese primer relicario figura en la cruz de guía. Pero años después, el padre Sebastián Ibandarán dona una segunda reliquia del Santo Lignum Crucis, y para ello se realizan los talleres de Villarreal un relicario de plata con la forma de la cruz, que va a aportar a partir de entonces un nazareno en la procesión, en la estación de penitencia. Como bien decía, a ese relicario muchas personas se acercan a venerarlo. Hasta la COVID-19 existía la costumbre de besar la reliquia, como también se da a besar el 14 de septiembre, después de la función de la cruz. A cualquier devoto que se acerque a la hermandad, que tenga la devoción de venerar la reliquia en la hermandad, pues muy gustosamente se la da a venerar y a besar. Está todo el año presidiendo el altar mayor junto con la imagen del Santísimo Cristo, ¿no? Como tenemos aquí en la iglesia. Y la tradición, entonces, por tanto, es que esa reliquia cierra el cortejo de la cofradía. Hemos dicho antes que la cofradía del 16 la formaban los disciplinantes y las imágenes iban acompañando. Esa fórmula, en cierta forma, todavía se conserva en la cofradía del siglo XXI, porque la lista de cofradías, la conformación de la cofradía, nosotros no hay nazarenos del Paso de Cristo y nazarenos del Paso de Virgen, como habitualmente sucede en la mayoría de las hermandades de Semana Santa, sino que se conforma desde la cruz de guía hasta el relicario del Lignum Crucis, como nosotros decimos aquí de puertas para adentro en casa, ¿no? Del Lignum Crucis al Lignum Crucis. Primero van todos los penitentes, organizados por orden de antigüedad. Luego un tramo de 24 cirios, en alusión a los caballeros 24 delante del Paso de Cristo, las representaciones de la Veracruz, y luego todos los nazarenos de luz, también por orden de antigüedad. La última pareja va justo delante de la reliquia del Santo Lignum Crucis. Y bueno, y también podemos decir, y es en alusión a esto, que la cera de los nazarenos que van en el tramo de Virgen no es la cera blanca, como habitualmente sucede en los cortejos procesionales, sino es cera verde. ¿Por qué cera verde? Porque van alumbrando las reliquias del Santo Madero, no van alumbrando al paso de la Virgen ni al paso de Cristo. El color verde no es por el Cristo de la Veracruz, sino es porque la cera que alumbra la cofradía es la cera que va alumbrando el cortejo, donde figura esas dos reliquias de la Santa Veracruz, principal titular de la cofradía. Qué curioso, muy interesante el apunte. Benjamín, ¿cómo eran esas primitivas estaciones de penitencia de la Veracruz en el siglo XVI? Háblanos de lo que era el orden del cortejo, los elementos que lo integraban, etc. Pues lo conocemos con todo lujo de detalle, porque las reglas de 1538 establecen de forma clara cuál es el orden del cortejo y cómo lo configuraban. Habría la cofradía, como todos los cortejos, un muñidor. La figura del muñidor, que hoy solamente se conserva simbólicamente en la Hermandad de la Mortaja. El muñidor era un empleado de la hermandad que se encargaba de ir por los domicilios de los hermanos con las citaciones a cabildo y las citaciones a las procesiones, y luego en esa procesión pues iba con la campana, con la esquila, abriendo el cortejo. Iba primero ese muñidor y luego abría el cortejo lo que se denomina en la documentación la seña negra, una bandera negra con una cruz colorada, de color rojo, que nosotros en el cortejo actual seguimos manteniendo, abriendo el segundo tramo, detrás de la cruz de guía, que lo que venía a simbolizar era el cortejo, digamos, de disciplina, de penitencia, porque la hermandad también utilizaba una seña, una bandera con la cruz verde, para, que va a ser el origen de los posteriores estandartes, ¿no? Del bacalao, ¿no? Para las fiestas de gloria, para las fiestas de mayo. Pero en la procesión de Semana Santa, de la noche del Jueves Santo, la seña era con la cruz roja, en señal de disciplina. Detrás de la seña negra, en dos filas, van a ir los hermanos de disciplina. La túnica de los hermanos de disciplina era de color blanco, con el escudo de la hermandad, ceñida a la cintura con el cíngulo franciscano, tal y como seguimos conservando en la actualidad, y flagelándose. Pero claro, esas dos filas de disciplinantes iban andando por una ciudad absolutamente oscura. Pensémonos, situémonos, ¿no?, en las calles, en las angostas calles de la Sevilla del siglo XVI, absolutamente oscura. Entonces, repartidos entre esos hermanos de disciplina, iban los hermanos de luz, los
cofrades de la Veracruz, los cofrades y las cofradas, porque también las mujeres formaban parte de la cofradía. Entonces, podían ser hermanos de sangre o hermanos de luz. Uno se apuntaba como hermano de sangre o hermano de luz, y esos hermanos de luz además heredaban el cirio de padres a hijos. Pues esos hermanos de luz iban repartidos, cada varios disciplinantes, alumbrando ese recorrido que me gusta siempre incidir, ¿no? Nos podemos imaginar cómo sería, qué impactante sería, ¿no? la procesión de disciplina en la noche absolutamente oscura, en la madrugada del jueves al Viernes Santo, y solamente escuchando los latigazos y los lamentos de los hermanos de la disciplina. En medio de ese cortejo figuraba, dice la regla, el pequeño crucifijo, un pequeño crucifijo en alto, portado por franciscanos. No existían todavía los pasos, entonces la imagen del Cristo, que a buen seguro es nuestro actual titular. La imagen más antigua de la Semana Santa que procesiona. Efectivamente, ¿no? Porque tanto desde su punto morfológico, estilístico, ¿no? Como por su tamaño, ¿no? Y luego digamos, por el devenir que la propia documentación, ¿no? Ha ido reflejando a lo largo de siglos sucesivos, parece que ese pequeño crucificado del que nos hablan las reglas del 16 y la documentación del 16 es ya, ¿no? En nuestro actual Cristo de la Veracruz, pues iba portado, como digo, por esos franciscanos en mitad del cortejo, acompañado de un pequeño coro también de franciscanos entonando motetes, y luego al final del cortejo, después de otra fila de hermanos disciplinantes, dice que iba una imagen de una Virgen de Tristeza. Una Virgen de Tristeza, de la cual viene el título de la imagen de Nuestra actual. Señora de las Tristezas, ¿no? Una imagen de tristeza, porque también la hermandad tenía una imagen de alegría, la cual se utilizaba en las fiestas pascuales, ¿no? En las fiestas de mayo. Era algo frecuente en las cofradías actuales, porque lo importante no eran las imágenes titulares, tal y como hoy lo entendemos. Lo importante era la práctica de la disciplina. Claro, estamos hablando de antes de Trento. A partir del Concilio de Trento cambia todo, ¿no? Efectivamente, y los pasos van a ser, digamos, como actualmente, ¿no? El centro de la procesión van a ser los pasos y los nazarenos van a acompañar los pasos. Aquí el concepto es completamente al revés. Las imágenes son las que van acompañando a los hermanos que van haciendo la penitencia. Entonces, esa Virgen de Tristeza, vestida de luto, completamente de negro, es la que va cerrando el cortejo, y ya detrás de ella pues le acompaña la comunidad conventual, los frailes y bueno, pues las autoridades civiles que acompañaban también al cortejo, ¿no? Interesante. Por último, refiriéndonos a lo que es la evolución histórica, si tú tuvieras que destacar una serie de carismas, podríamos decir 3 carismas que le aplicarías a lo que es la cofradía actual de la Veracruz en relación con todo lo que hemos hablado de su historia, ¿cuáles serían esos 3 carismas que ha mantenido a lo largo del tiempo la cofradía? Bueno, el primero es evidente, el carácter franciscano. Ese sería el primer carisma. Lo fue, lo sigue siendo y a buen seguro lo seguirá siendo por años venideros, ¿no? En la fundación franciscana no se entienden las cofradías de la Veracruz sin la fundación franciscana. Cuando hablamos de franciscanos hablamos de humildad, hablamos de sencillez, hablamos de un cortejo sin grandes riquezas, unos pasos sobrios, solemnidad en los cultos, pero a su vez sencillez. Por lo tanto, el carisma franciscano está presente en las cofradías de la Veracruz. Las fiestas franciscanas por antonomasia, 4 de octubre, devoción a la cruz y la fiesta de la Inmaculada, ¿no? Acordémonos que los franciscanos fueron los grandes defensores también del dogma de la Inmaculada. Por un lado, por tanto, sin lugar a dudas, el franciscanismo. En segundo lugar, también vinculado a la labor de los franciscanos, el ejercicio de la caridad. No se entienden las cofradías de la Veracruz sin el ejercicio de la caridad, antes y ahora. Eso sí, adaptado a los tiempos. Si en los siglos XVI o XVII la obra pía de la cofradía era la dotación de doncellas, es decir, la hermandad sufragaba los costes necesarios para que las mujeres que no tenían capacidad económica pudieran tener una dote, bien para casarse o bien para profesar en un convento, la hermandad se hacía cargo de ello. Hoy en día las necesidades son otras. Claro. Entonces la hermandad pues viene atendiendo fundamentalmente aspectos desde el punto de vista de la caridad, como colabora estrechamente con Cáritas Diocesana, sufraga pues muchas de las acciones de parroquias de barrios desfavorecidos de Sevilla, de la parroquia Blanca Paloma,
Pajarito, Tres Barrios. La hermandad ha llevado a gala su operación Carretilla, ¿no? Que fue tan paradigmática en los años 70 y 80, ¿no? Salió a la calle, fue la primera que salió a la calle a cara descubierta en vísperas de Navidad, con banda de música, cantando villancicos, con un montón de carretillas, pidiendo por la calle públicamente, pues bueno, enseres, juguetes, comida para los más desfavorecidos, algo que luego imitaron muchas cofradías y que nosotros llevamos a gala. Un apunte curioso, yo no lo sabía eso. Pues, sí. Para nosotros, o sea, el que la operación Carretilla luego haya servido de ejemplo a muchísimas cofradías, pues la Veracruz lo lleva a gala. Ya la operación Carretilla como tal se ha dejado de celebrar, porque claro, la vida de la ciudad va cambiando, ya no hay tanta población en el centro, y bueno, ya ha cambiado, pero simbólicamente sigue estando esa operación Carretilla en el Belén, que todos los años se monta en los baños de la Reina Mora, pues siempre hay una carretilla en la puerta y la gente pues sigue viniendo a traer aceite, se pide últimamente muchas cosas para bebés, ¿no? para madres que a lo mejor pues más desfavorecidas, en fin, la caridad siempre presente en la cofradía de la Veracruz, por supuesto para los hermanos que lo necesitan. Y quizá en tercer lugar, como elemento a lo mejor quizás significativo, pues yo diría esa relación con las cofradías de la Veracruz, que a su vez podríamos decir o podríamos señalar como la eclesialidad de la cofradía. Las cofradías son iglesias, forman parte de la iglesia diocesana de forma particular y de la iglesia universal con carácter general, y la hermandad de la Veracruz se siente iglesia y siempre va bajo el amparo, bajo el paraguas del arzobispo, del pastor diocesano, y también de una manera, digamos, horizontal, trabajando con y para las cofradías de la Veracruz, las cofradías del mismo título, por ejemplo, pues a través de la confraternidad que tantas actividades también hace. También tiene la confraternidad la Fundación Lignum Crucis, en la que también tiene su propia obra de caridad. En fin, yo creo que serían las tres patas, ¿no? Franciscanismo, caridad y esa eclesialidad hecha patente en la confraternidad de la Veracruz. Muy bien, pues ya solo nos resta agradecer a Benjamín su participación y toda esa cantidad de información tan interesante que nos ha aportado y en el reducido espacio de este programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Como ven nuestros oyentes y nuestros telespectadores, la hermandad se proyecta hacia el futuro en esos carismas, recogiendo lo que es el pasado de la cofradía. Eso es lo más importante, sí. y no me resisto a puntualizarlo. La historia está muy bien, el origen está muy bien, nosotros nos enorgullece y disfrutamos mucho cuando hablamos de la historia de la Veracruz, pero la historia no tendría sentido estudiarla y conocerla si no fuera para proyectarla hacia el futuro. Lo importante es la estación de penitencia de 2026, de 2027, los frutos espirituales de esos jóvenes que ahora mismo forman parte de la hermandad y que no serán, es que son la cofradía de la Veracruz del siglo XXI, y bueno, los que fueron son importantes, pero para nosotros los que fueron desde el siglo XV y hasta nuestro pasado reciente, para lo que nos sirven son las referencias de los que nos antecedieron, pero la Veracruz importante, la verdaderamente importante y la que mueve tanto a la Junta de Oficiales como a los hermanos que conformamos estas filas de nazarenos, es la Veracruz del siglo XXI la que está por venir, y a esa es la que le dedicamos todos nuestros atentos. Efectivamente. Pues muchas gracias a todos nuestros seguidores, emplazarles a futuros programas en los que hablaremos también de la antigüedad, pero también de toda esa proyección histórica hacia el futuro de lo que son nuestras cofradías y hermandades. Muchas gracias.